Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, iniciamos la jornada de entrevistas este martes 9 de agosto. Saludamos a la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva. Lo hemos invitado para analizar cuál es la situación que se está viviendo en el sector minero legal, aquel que se le obliga al respeto al medio ambiente y que es una fuente muy importante para la economía ecuatoriana. A propósito, en los prolegómenos, porque una de las mesas técnicas en el diálogo CONAIE-Gobierno está la que se refiere a la energía y recursos no renovables. Primero, a María Eulalia Silva le saludamos y le decimos, háganos un resumen, ¿cuál es la situación que está viviendo el sector minero, insisto, el sector minero legal del Ecuador? Muy buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias por la invitación. La minería es el futuro del país. Eso sin duda alguna, la minería legal, la responsable. Con apenas 2 minas en producción, 2 minas industriales, somos ya el 4º rubro de exportación. El año pasado, las proyecciones decían que terminaríamos el año con $1.600 millones, pero nos equivocamos y nos equivocamos de largo. Terminamos con $2.100 millones. $2.100 millones que entran a la economía para dinamizarla, para sostener la dolarización y, por supuesto, para generar una serie de negocios. El año pasado, más de 130.000 ecuatorianos encontraron en la minería una fuente directa o indirecta de empleo. Pero esto es solo el principio. Se acercan en los próximos meses, se acercan 3 minas industriales a la interesantísima etapa de construcción. Esas 3 minas industriales representarán alrededor de $900 millones en inversión. Pero insisto, esto es solo el principio. Un estudio del grupo Spurrier apunta a que solamente si es que los 12 proyectos más avanzados terminan convirtiéndose en mina y esas minas cumplen sus fases previstas de operación, estaríamos hablando de que el país recibiría más de $176.000 millones en exportaciones. El Estado ecuatoriano recibiría en ese periodo más de $44.000 millones en beneficios tributarios. Y con un horizonte aún más cercano, solamente en el año 27, es decir, en 5 años, más de 500.000 ecuatorianos encontrarían en la minería una fuente de empleo directa e indirecta. Es decir, esto es lo que hay. Esto es lo que tenemos enfrente. No son opiniones, no son anécdotas, son datos certeros obtenidos metodológicamente. Pero si es que vamos ya de lo macro a más bien lo micro, hay también datos sumamente interesantes, Miguel. Fruta del Norte es una mina que ya está en operación, está en Zamora Chinchipe, costó más de $900 millones. De esos 900 y pico millones de dólares, 500 se quedaron en el Ecuador a modo de contratación de bienes y servicios. De esos 500 millones de dólares, 65 millones de dólares se quedaron en un cantón de 20.000 personas, que es Yantzaza. Le ha cambiado la vida a la gente. Parroquias donde nunca antes hubo un estudiante universitario, ahora los chicos están empezando a salir, están empezando a estudiar, están empezando a soñar en volver a sus comunidades, no convertidos en obreros, sino en profesionales, para su provecho, para el provecho de su familia y también para contribuir a sus comunidades. Con estos datos que nos proporciona la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, ¿cómo se proyecta el sector si esto viene ocurriendo en la explotación de la minería legal? ¿Cuáles son esas proyecciones, María Eulalia, del sector minero en estas condiciones con los datos que usted nos ha proporcionado? Para junio de este año, en Canadá, sucedieron algunas cosas muy interesantes. Normalmente se hace en marzo, pero este año, por cuestiones de Omicron, se
se pospuso para junio. Y le decía, sucedieron cosas muy interesantes. Una de esas fue que el Ecuador llegó con una amplia delegación, por una parte el Estado con 4 carteras de Estado y por otra parte la representación de la minería industrial para decir a los financistas, aquí estamos, invierten en el Ecuador. El catastro minero, que está cerrado desde 2018, anunció el gobierno se abriría este diciembre. Por otra parte, en ese mismo momento, en ese mismo día, el diario minero más importante de Canadá, que dicho sea de paso, Canadá es el referente de la minería industrial y en esos días convocó a verdaderamente todo el mundo minero, el diario más importante especializado en minas en Canadá tenía en su titular Ecuador, la última frontera minera. ¿Y esto por qué, Miguel? Porque el mundo está necesitando hoy minerales, pero el mundo del mañana va a necesitar muchísimo más de ese abastecimiento de minerales, no solamente por las industrias cada vez más demandantes, sino porque el mundo está abocado a sustituir a los combustibles fósiles y desarrollar las energías limpias. No hay ese cambio, no hay esa transición sin un abastecimiento de minerales que tiene el Ecuador. Entonces, cuando usted me dice cuál es la proyección, bueno, la proyección es esa, crecer con los números que hemos mencionado, pero aún más. Podría abrirse el catastro minero, podría haber una obtención legal y formal de esos recursos para el beneficio del Ecuador, pero para el beneficio del mundo entero. En la otra mano, al otro lado, ¿qué hay? La contracara de esto es más bien un panorama dantesco, que si es que no se promueve la minería responsable, la minería industrial, la minería estandarizada, lo único que va a suceder es que se motive y que pululen las actividades de minería ilegal. ¿Cómo ve la presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador este proceso? Estamos a portas dentro de la mesa técnica sobre energía y recursos renovables en un diálogo entre el gobierno y la dirigencia indígena. ¿Cómo ve, cómo debiera afrontarse esto? Obviamente la dirigencia indígena está dentro de sus pedidos, ha sido bastante cerrazónica. Piden cosas como la revocatoria de todas las concesiones petroleras y mineras, lo cual evidentemente sería un cataclismo, no solamente para la seguridad jurídica, no solamente que eso pararía la inversión, sino que sobre todo crearía unos contingentes al Estado ecuatoriano que todos nosotros tendríamos que hacernos cargo. Mire usted, Perengo es apenas un pequeño ejemplo de lo que sucede con los contingentes que les suceden al Estado ecuatoriano, ¿no? 410 millones de dólares que el Estado tuvo que o tiene que pagar por una indemnización y que como no lo ha hecho, se proceden al congelamiento de las cuentas del Estado en Luxemburgo. Eso es algo que, por supuesto, no queremos que suceda. Eso es algo que, además, el gobierno ecuatoriano lo entiende perfectamente. Sin embargo, parece que la dirigencia indígena, aquella que pide una mejor calidad de vida para los ecuatorianos, aquella que pide, y con razón, acabar con esa situación de desigualdad en las comunidades más pobres. Aquella dirigencia indígena justamente se está cerrando a la alternativa de desarrollo más clara que tenemos en el Ecuador. Acabar con la desnutrición infantil, acabar con la inequidad, dar mayores accesos a educación y salud, no solamente es una linda idea, no solamente es un buen deseo, eso pasa por tener recursos con qué hacerlo. Y esos recursos tienen que venir de alguna parte, y no de dólar en dólar, sino de una fuente poderosa, una fuente que verdaderamente brinde una alternativa de trabajo. Esa fuente es la minería industrial. Consecuentemente, ¿cómo debiera afrontarse para concienciar a quienes exigen más recursos y allí está una fuente legal, una fuente a la que se le controla y hay que seguir controlándole, a la que se le exige el respeto irrestricto al medio ambiente? ¿Cómo hacer entender
con cifras, con números, con realidades, con desarrollo de las comunidades a las que están obligados, por cierto. Así es. Bueno, la mesa número 5 será una mesa que ciertamente va a presentar varios desafíos, desafíos para el gobierno, desafíos también para la industria. Eh, Parte del trabajo de la Cámara de Minería es el aprovisionamiento de información certera a las autoridades. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos nutriendo, digamos, a las autoridades de nuestra información que permitirá mejores decisiones. Pero más allá de eso, yo sí aprovecho su espacio, Miguel, para hacer un llamado a esa dirigencia. Muchos de nuestros proyectos emplean también a personas de las comunidades, personas indígenas, personas afrodescendientes, que han visto en la minería la única alternativa digna de desarrollo. Recordemos que la minería no se hace en las grandes ciudades, se hacen en zonas remotas donde escasamente ha llegado el Estado, donde la gente vive en un esquema de economía de subsistencia, donde las alternativas son nulas hasta que llega la minería. La minería no solamente implica un sueldo fijo, no solamente implica estar afiliado al IES. La minería implica empezar por ejemplo, a planificar el futuro, empezar a ahorrar, formalizarse en las zonas mineras, en las zonas remotas. La gente no conoce lo que es la formalización del empleo. La gente además está muy vulnerable a estar involucrada en otras cosas, por ejemplo, minería ilegal. Entonces, pensando no en los grandes inversores, no pensando en los grandes profesionales ni en las grandes empresas, que dicho sea de paso, tienen legítimo derecho a ver retribuidas sus inversiones y sus esfuerzos, pero no estoy pensando en ellos. Estoy hablando de esas miles de personas de las comunidades que encuentran empleo, que con ese empleo educan a sus hijos, que con ese empleo llevan al médico a sus familiares, que con ese empleo les permiten soñar en un futuro mejor. Estoy pensando también en esas familias que gracias a una alternativa de desarrollo no han tenido que emigrar a las ciudades en situaciones precarias. Eso es la minería. La minería es desarrollo y eso también tienen que entender la dirigencia indígena. Con nosotros trabajan indígenas, muchos de ellos nos han expresado claramente su sentir. Nos han dicho, ¿por qué nos tienen que quitar esta alternativa de desarrollo? ¿Por qué tienen que decidir por mí cuando yo encuentro en esto mi futuro, cuando yo me estoy formando? ¿Para qué? Para pertenecer a una industria que nos brinde beneficios. Si uno hace estadísticas de lo que este año ha venido desarrollando el sector minero, ¿cómo les ha ido en los diferentes proyectos? Usted citaba Fruta del Norte, un proyecto importante, pero también hay otros proyectos en desarrollo. ¿Cómo les ha ido este año? Los proyectos avanzan, no despojados de desafíos, pero avanzan. Existen tres proyectos que se acercan a construcción de mina. Obviamente el tema de los trámites, de la permisología, es todavía un escollo que hay que superar. Sin embargo, se sigue avanzando. Esta es una industria maratónica. Los tiempos son largos, los alientos son largos, pero creo que quienes han invertido en el Ecuador creen en el país, no solamente creen en la rentabilidad del país, es mucho más que eso. Quienes llegan al Ecuador para invertir, vienen con familias, hacen aquí sus vidas, ven en este país una manera de sacar adelante esa minería responsable que nosotros los ecuatorianos necesitamos, pero que también necesita el mundo, también necesitan todas las industrias del mundo, porque si algo hemos aprendido en la pandemia y luego en la invasión a Ucrania, es que no existe un país
energética ni mineralmente autosuficiente. Hay toda una interconexión entre países. Los países nos necesitamos justamente para nutrir esta cadena de abastecimiento mineral que mueve el mundo y que desarrollará las minerías responsables a futuro, las energías limpias a futuro. Volviendo al tema del diálogo en esta quinta mesa, ¿cuál será la estrategia para concienciar, para hacer entender respecto de los beneficios de la explotación de una minería legal para el fisco y consecuentemente para exigir que teniendo más recursos se atienda a los sectores sociales? Habrá datos que mostrar, por supuesto, pero también habrá testimonios. Testimonios de personas de la comunidad que representan a esas comunidades, donde puedan ellas claramente transmitir qué es lo que han vivido con la minería responsable, con la minería industrial. Por otra parte, creo que hay un deber del Estado, que por cierto no viene de esta administración, sino de administraciones pasadas. La consulta previa es un mandato constitucional establecido en 2008, que no se ha llegado a implementar por falta de una ley. Hay que hacerlo. Obviamente, el trabajo de responsabilidad social, todos los programas de inversión social que llevan las compañías mineras adelante, no sustituye el papel del Estado, no sustituye la consulta previa que tiene que hacer el Estado. Por supuesto, es un mecanismo que hay que entender, lo que ya está parametrizado por la Organización Internacional del Trabajo, que ya está implementado en otros países de la región, que no conlleva un poder de veto. No le están preguntando a la comunidad si permite o no permite. Lo que le están diciendo a la comunidad es, mire, aquí en esta zona posiblemente se vaya a desarrollar una mina. Parece que hay unos recursos muy interesantes en el subsuelo y si es que se hace esta mina, la haríamos de tal y tal y tal manera. ¿Cómo ustedes quieren insertarse en ese proyecto? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo podemos hacer que ese proyecto se convierta en esa plataforma de desarrollo que se busca? Eso es necesario. La consulta previa es ese mecanismo que va a permitir esa participación ciudadana sana para el desarrollo de esta industria. Una industria que, por cierto, se asienta en el Estado, porque es el dueño de los recursos, en la industria que es la que opera esos recursos y, por supuesto, las comunidades que son las que están en el territorio. Entonces, Miguel, esa será algunas de las estrategias que se lleven a cabo, pero definitivamente el Ecuador no puede paralizarse por una actitud cerrazónica, una actitud que además está muy sesgada. ¿Cómo enseñar también, porque esto es importante de la concienciación, respecto de los beneficios en las zonas de influencia de los proyectos, como la generación de fuentes de miles de empleo, directos, indirectos? ¿Cómo presentarles para que haya un entendimiento real de esta situación? Definitivamente la industria minera, uno de los grandes desafíos que tiene es el tema de la comunicación. Y esto es un poco entendible. La minería, a pesar de que nosotros hemos tenido minería desde tiempos inmemoriales, la minería industrial tiene en operación apenas 2 años y tenemos 2 minas, mientras que nuestros vecinos peruanos tienen 50 o los chilenos tienen más de 100. Es decir, todavía no somos un país minero. Hemos nacido la minería, pero todavía no tenemos una industria desarrollada. Entonces, hay que dar a conocer esta industria, por supuesto, una industria que es nueva. Yo creo que todas las industrias, no solo la minera, sino todas, nacen con este tipo de desafíos. Por una parte. Por otra parte, las compañías y las empresas mineras trabajan con las comunidades de influencia y de hecho los problemas que se registran a veces en territorio no vienen de las comunidades de directa influencia, más bien estos problemas cuando se registran suelen darse en zonas que están un poco alejadas y que dicen ¿por qué yo no? ¿Por qué no me contrata a mí? Bueno,
porque siempre hay que dar prioridad a las comunidades de influencia. Por supuesto, cuando tengamos una industria minera, mientras más avance la minería, más oportunidades va a haber, no solamente para esas comunidades de influencia. La minería es una industria de desarrollo que genera un dinamismo en toda la economía. Entonces, más allá de ser una parroquia o una provincia minera, que el país tenga una industria minera desarrollada implicará que haya un mayor dinamismo en la economía. Y me voy a permitir darle un ejemplo. Ayer estábamos revisando un informe sobre la minería en Perú, un estudio económico hecho en nuestro vecino peruano, aseguraba que ha crecido la economía desde el año 2000, la economía peruana justamente a raíz de la minería. Que si sigue esa tendencia de crecimiento, en 35 años, Perú va a ser considerado un país desarrollado. Así de potente es esta industria. Es una industria de mucho aliento, es una industria que demanda años y años y años de inversión sin ver $1 de retorno, pero que cuando entra construcción de mina, genera una serie de beneficios a nivel de empleo, a nivel de encadenamiento productivo, y cuando empieza operación, realmente los beneficios para el país son enormes. Eso es lo que tenemos al frente, Miguel. Esa es la gran oportunidad de tener esta alternativa de desarrollo y de hacerlo bien. Bien, estaremos pendientes de estos diálogos que el país debe conocer. Primero, concienciar sobre el aporte que da la economía ecuatoriana, el sector formal de la minería, el sector al que se le obliga el respeto al medio ambiente, en estas mesas de negociación en donde debiera primar, en este caso, la parte técnica más allá de la parte política, que es el ámbito que se está buscando a través de estas mesas que debieran ser estrictamente técnicas. A la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, muchas gracias como siempre la atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias a usted, Miguel. Muy buenos días con todos. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:01 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, doctor Fausto Murillo. Temas de interés: el juicio político en marcha en la Asamblea, concurso de jueces anticorrupción, cuestionamientos que también ha habido a la actuación de jueces, como sucede en la actualidad con estos fallos impresentables en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Esta emisora presenta el informativo de la ciudad. El cableado aéreo que se observa en las calles y avenidas de la ciudad no solo atenta contra su estética, también representa un riesgo constante para los ciudadanos. Le preguntamos a Luz Helena Coloma si es posible implementar un plan de soterramiento de cables. Quito tiene que ser una ciudad visualmente más limpia, más atractiva, que genere más oportunidades, una ciudad que pueda lucir sus encantos sin